Hori, hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari, gaurko hitzaldiari, baina hitzaldia baino gehiago da gaurkoa. Gaur FESIDE fundazioa aurkeztuko dugu lehenago, eta gero hitzaldia izango dugu, eta gero omenaldi bat, eta saritxu bet islariari emango diogu. Bien, vamos a empezar ya con la conferencia programada para el día de hoy. Pero el día de hoy es un poquito distinto a las conferencias habituales, no por el ponente, que también obviamente es distinto y es buenísimo, como todos los que traemos o intentamos traer. Pero es un día un poco especial porque aprovechamos una conferencia al año para presentaros FESIDE, la Fundación FESIDE. Y dices, ¿para qué nos presentáis FESIDE? Pues porque a la Diputación la conocéis todos, pero a FESIDE no. Y FESIDE es una parte muy importante de estos másteres. Ahora lo va a explicar Arturo Rodríguez, que es su presidente, y FESIDE nos apoya, nos ha apoyado siempre y nos sigue apoyando, y lo mínimo es que sepamos todos quién nos apoya y lo que hace. Entonces, en 5 minutos o 10 minutos máximo, pues su presidente Arturo nos va a presentar cuáles son las actividades, cómo surgió y para qué está, y después ya presentaremos a Juan Tomás Hernani, que es, ya sé que este es con quien queréis escuchar, y ya luego abriremos el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Estáis aquí, además, pues miembros, alumnos y profesorado del máster de Dirección y Gestión de Empresas, el Executive, el de Marketing y Dirección Comercial y el de Emprendimiento y Dirección de Empresas. Todos ellos subvencionados en parte, apoyados en parte por FESIDE. Entonces, todos tenéis razones para escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos primero a saber qué es FESIDE, de mano o de boca de su presidente, Arturo Rodríguez. Vale, muchas gracias, John. Bueno, arrasaldeón, buenas tardes a todas y todos. También tengo que hacer una mención especial a nuestro conferenciante, a don Juan Tomás Hernani. Bien, pues lo que voy a hacer es implantar posgrados como el máster, precisamente dos de los másters que hay a los que pertenecéis, el máster de Dirección y Gestión de Empresas y el de Marketing y Ventas. También el máster de Finanzas y Dirección Financiera, que ese no depende del instituto, depende del Departamento de Economía de la Empresa. Y no el máster de Emprendimiento fue posterior. Digamos, fue posterior a su fallecimiento, entonces él no lo fundó, pero estos otros sí. Bien. Ya digo que era un hombre pues, con muchas iniciativas y también concibió la idea de una fundación que fomentara la investigación y el desarrollo de la economía de la empresa, pues con una flexibilidad. Una fundación, como sabéis, es un organismo privado, una entidad privada, pero sin finalidad de lucro, ¿no?
Pero al ser privada, pues tiene una flexibilidad que pues digamos, un organismo público como es la Universidad del País Vasco, que es una universidad pública, pues digamos, no puede permitirse esa flexibilidad, ¿no? Y así, pues esta fundación se fundó, ya la fundó don Emilio en el año 1998. Lo que pasa es que al poco tiempo, en el 2000, pues falleció. Y la fundación resultó heredera universal de sus bienes, de su pequeña fortuna, que era un hombre muy austero, la verdad es que era muy austero, y entonces, bueno, pues estuvo toda su vida ahorrando y todos sus ahorros los dejó a la fundación. Bien. ¿Cuál es la misión o el objetivo fundamental de la fundación? Esto aparece en sus estatutos. Es promover y desarrollar las actividades de formación superior, que estáis vosotros y vosotras, e investigación en el área de la economía de la empresa. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Porque, bueno, a mí me toca ser presidente, pero aquí el profesor John Landeta también es secretario de la Fundación. Bueno, ¿qué hace la Fundación? Bueno, pues diríamos principalmente, porque luego puede haber pues, acciones concretas o acciones especiales de menor importancia, digamos, lo que es estructural es, por un lado, apoyar la investigación y la difusión y la formación de investigación, es decir, todo lo relacionado con la investigación en el ámbito de la economía de la empresa, es decir, pues finanzas, marketing, organización, etc. Por otra parte, colaborar con el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa, apoyando a estos másters, y, como veremos también, pues, a la edición de una revista científica, y luego también apoyar a otros másters ya de otro tipo y programas de doctorado de la universidad. Bien. Bueno, que en cuanto a al primer grupo de actividades, el apoyo a la investigación, la formación, la difusión e investigación. Pues, por un lado, financiamos o colaboramos a la financiación de proyectos de investigación que hayan sido evaluados positivamente en convocatorias públicas competitivas a nivel, bueno, pues ahí a nivel del País Vasco, a nivel de la propia Vizcaya, a nivel estatal, a nivel europeo, etc. Bien, pues desde 2003 que comenzamos esta actividad hemos prestado apoyo a 84 proyectos y por un importe total de unos 380.000 euros. También financiamos lo que denominamos trabajos de investigación dirigidos que normalmente conducen a la realización de tesis doctorales. En este caso, pues de 2001 que empezamos, se ha apoyado 62 trabajos. De ellos ya hay 57 que ya se han culminado con la defensa de la tesis doctoral, o sea que hay 57 doctoras y doctores que han recibido apoyo para su tesis de esta fundación. En importe total, desde 2001, pues unos 235.000 euros se han destinado a este tipo de ayudas. Y bueno, pues como digo, también apoyamos otro tipo de actividades relacionadas con la investigación, tanto la formación en investigación, cursos, etcétera, sobre técnicas de investigación, como la realización de congresos o la propia asistencia a congresos de tipo científico. También damos premios a las mejores ponencias, etcétera. Bien, este es el primer grupo de actividades o la primera línea de acción. La segunda, pues, que conocéis más, es la colaboración con el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. Apoyamos de forma también estructural al máster de Dirección y Gestión de Empresas y al de Marketing y Ventas. Al máster de Emprendimiento, pues por suerte, bueno, se autofinancia, pero digamos, en sus inicios también se le apoyó precisamente para que pudiera, digamos, iniciar su marcha.
Y también apoyamos la edición de una revista científica. Esto seguramente no tendréis mucha idea. Es una, digamos, para los profesores y investigadores de la universidad esto es importante, poder publicar sus investigaciones en una revista. Se llama Management Letters, Cuadernos de Gestión. Es una revista que fundó precisamente también don Emilio. Y que pues está cada vez escalando a puestos más interesantes en las bases de datos internacionales y en las indexaciones internacionales. Una revista que va muy bien y cada vez está más prestigiada internacionalmente. Bien. Y bueno, pues la tercera línea es el apoyo a otro tipo de actividades, digamos, digamos, oficiales, másters oficiales. Ya sabéis que los másters que están aquí, de los que pertenecéis, pues son títulos propios de la universidad. Ahora hablamos de másters oficiales que pueden dar lugar a, bueno, acceso a doctorado, que es el máster en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, que es un máster especializado, el máster en Finanzas y Dirección Financiera y el propio doctorado en Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación, al que se apoya no solo, digamos, indirectamente a través de, como hemos visto, el apoyo a las tesis doctorales, sino también directamente a su actividad. Bien, pues con estas líneas de acción y bueno, pues otras que podemos desarrollar en el futuro, lo que pretendemos evidentemente es cumplir con la intención de nuestro fundador, que nos quiso dejar este legado pues, para el desarrollo de la ciencia de la economía de la empresa. Y nada más, es que ricasco y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Arturo ha sido profesor de estos másteres y decano de esta facultad, para los que no sabéis. Y de todas estas actividades, algunas directamente os van a vosotros en matrícula más reducida, porque está ayudado, y algunas son muy tangibles, como el Luz de Navidad que tendremos el 20 de diciembre, después de la conferencia de Miquel Rentería, que lo financia FESIDE. Entonces, no os marchéis con prisa después de la conferencia, porque tenemos ahí en el hall un Luz muy majo. Sí, perdona, ese es un ejemplo de la flexibilidad que tiene una fundación privada. Sí, sí, no nos dejan hacer demasiado, salvo que, pero sí. Uno en diciembre, pues es gracias a FESIDE. O sea que brindaremos en diciembre por FESIDE. ¿De acuerdo? Y hacemos coincidir siempre la presentación de la fundación con el nombramiento como amigo de la fundación a un ponente destacado. Entonces, en esta edición, en este año, es Juan Tomás Hernani, que vamos a presentar. Por ser amigo de la fundación no se hace solo por amistad, tiene que habérselo ganado. Entonces, ahora os voy a leer el currículum de Juan Tomás y lo entenderéis, ¿de acuerdo? Juan Tomás Hernani es licenciado en Económicas, en Ciencias Económicas y Empresariales de esta casa, y también es ingeniero industrial de la Universidad del País Vasco. Esto de los dobles grados es muy antiguo. Lo que pasa. Juan Tomás lo hizo en su época, compaginando ambos, ¿de acuerdo? Y además máster en fabricación avanzada por Canfield Institute de Tecnología. Actualmente, y es por la razón que está aquí, es consejero delegado y fundador de Satlantis, que algunos conocéis, otros igual menos, pues nos lo va a contar. Presidente del IESS, la Asociación Europea de Pymes Espaciales, que no especiales, espaciales, y vicepresidente de EXEO, que es el Centro Europeo de Economía y Comercio Espaciales, asociado a la European Science Policy Institute. Es miembro del honor del Instituto de Ingeniería de España. Hace unos años fue secretario de Estado de Innovación del Gobierno de España y presidente del CDTI, con Cristina Garmendia, que era la ministra, si recordaréis. Es profesor de Gestión de Innovación en la Wharton School of Economics de la Universidad de Florida y consejero coordinador de independientes en Dominion. En Dominion hemos traído aquí 2 veces a Miquel.
bueno, y Antón Pradera, sí, han venido por aquí. Mucha gente va viniendo por aquí. Fue secretario general de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, de Lund. Fue director general de Isabel, de Conservas Isabel, líder en América Latina, con más de 3.000 personas. Fue fundador y director general de Keon, una multinacional de documentos digitales participada por IBM, BBV y Iberdrola, que ahora pertenece a Indra. Y además, por otro lado, pues es profesor de honor de nuestros másteres. Para ser profesor de honor ha tenido que venir por lo menos 2 veces a dar conferencia. Y ya la tercera ya entras en el Olimpo de los amigos de la Fundación. Antes de dar conferencias en nuestro máster, fue profesor del área de estrategia, cuando creo que estabas en Conservas Isabel o estabas en Keon, ya no me acuerdo muy bien, pero, o en los 2 sitios. Hace años, sí, la verdad es que hace años. No, bueno, en 2 años diferentes. Sí, en 2 años diferentes. También para entender un poco por qué es amigo nuestro, por muchas razones. También es la otra vida que tiene Juan Tomás Hernani. Ha sido miembro fundador del coro universitario de la Universidad del País Vasco, porque fuiste los fundadores. Sí, miembro fundador y durante muchos años miembro del coro, y actualmente está en el coro Júbilo Bilbao Besbatza. No lo digo por decir, tanto el coro de la Universidad del País Vasco como el coro Júbilo Bilbao Besbatza han venido en muchas ocasiones a cantar el día de la graduación de estos másteres, el día de clausura. Espero que este año sí. O sea que cuanto más ha estado aquí, más de una vez cantando, ¿de acuerdo? Aquí. Y quizá este año esté en vuestra graduación. Si las cosas cuadran, tener un ponente que también canta es un puntazo, ¿de acuerdo? Y luego, además, casualmente, y eso es también cierto, ya lo leerá un poco luego Arturo cuando le hagamos profesor, amigo de la Fundación, después de la conferencia. Tenemos otro amigo de la Fundación que ha tenido unos méritos similares en ámbitos diferentes, que es Javier Hernani, que es el presidente, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles, que es su hermano. Entonces, dentro del plantel de profesores de honor de los másteres y de amigos de la Fundación, pues como el Atleti tenemos 2 hermanos, no son los Williams, pero son los Hernani, que no tiene nada que envidiar, al revés diría, ¿de acuerdo? Entonces es un honor para nosotros contar con Juan Tomás. Y ahora nos toca escucharle. El título, ya sabéis, un título muy sugerente, que lo va a hacer escuchándole, ¿de acuerdo? A viva voz. Javier. Es que ricasco, me he cruzado con tu hermano. Bueno, pues muchas gracias por la invitación que me cursáis. Estoy encantado de estar una vez más en esta sala. La mafia de Sarrico funciona para traer al ex-cor de la universidad cada año a cantar aquí, que es mérito vuestro con Marisol, y que nosotros somos unos mandados que venimos aquí a hacer las voces, ¿no? Pero siempre muy contentos. A veces para distendir un poco, cuando escucho que se habla de mi currículum ahí, suelo hablar de la anécdota de que cuando fui a Madrid a ser secretario de Estado de Innovación, pues realmente fue un proceso de selección que vi el anuncio en El País, ¿no? Que ponía, se busca secretario de Estado, ¿no? Y digo, hombre, pues esto es interesante, ¿no? Porque es innovación, pues es un reto en total, que eché el currículum, ¿no? Y entonces Cristina Garmendia pues me llamó, miró mi experiencia anterior, ¿no? Entonces que se quedó un poco sorprendida cuando revisamos un poco el tema, porque me dijo, ¿tú qué experiencia tienes en política? Y digo, pues en política no tengo ninguna experiencia, ¿no? Bueno, ¿y de innovación qué sabes, no? Digo, pues hombre, yo creo que si alguien viene diciendo que sabe mucho de innovación, pues le niego la mayor. Me parece que no se puede decir que uno sabe de innovación. Y dice, bueno, entonces, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿No? Entonces digo, hombre, como el anuncio ponía inútil presentarse sin referencias, en fin. Bueno, pues con esto quería arrancar un poco la charla, que cuando la pensaba me acordaba también de mi amigo y cofundador de Satlantis, Rafa Guzmán, que es profesor de astrofísica en la Universidad de Florida, que cuando su tema es la materia oscura, ¿no? Que es un poco, él pretende observar aquellas zonas del universo que le permite detectar algo que por definición es indetectable, que la materia oscura es aquella que no se relaciona con la luz. Sabemos que existe y que tiene un efecto en la gravedad que lo medimos, pero
pero sin embargo es por definición indetectable, ¿no? Entonces, cuando organiza alguna conferencia, a veces lo llama materia oscura y sexo. Y tiene el auditorio así a tope, ¿no? Y cuando llega al final de la conferencia le decimos, y la segunda parte, dice, no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, pues sin pretender imitar esto, pues lo he querido llamar papeles, atunes y satélites, que es un poco una mezcla, un pupurrí de cosas, de temas por los que he tenido la suerte de pasar, ¿no? Intentando hacer un rescate de experiencias que creo que quizás os puede servir. Algunas porque son muy remotas y no habíais nacido, y yo creo que son interesantes. A veces es interesante tener una memoria histórica de las cosas que funcionaron en el pasado, y desde un punto de vista de gestión, pues también ver cuáles son las claves que se van manteniendo, ¿no? en distintas fases de tu vida, que hacen que determinados temas funcionen y que no funcionen. Por supuesto que no pongo otro título, que podría poneros, en fin, otros títulos como cubetas de gatos. No creéis que todo me ha salido en la vida, porque no es verdad, no es verdad. O sea que cuando uno se mete en líos, pues hay algunos temas que no salen, ¿no? Pero lo fundamental yo creo que es esa actitud de esto sale por narices, y si no sale la primera, saldrá la segunda, y hasta que vea cómo el objetivo penetra por el obstáculo, por la puerta, pues no paro, ¿no? Esa actitud yo creo que es fundamental. Cuando te van cayendo años, yo creo que se te va cambiando la energía, que no puede ser la misma, por lo visto, por la experiencia y por quizás pues una forma de ver los problemas con un poquito más de distancia. Yo siempre suelo decir que la clave en la toma de decisiones es la ponderación de los factores, ¿no? Y sobre todo la asunción de las partes negativas. O sea, el por qué tenemos que tomar una decisión en un cierto sentido está siempre muy clara. El tema es qué pasa con la mochila que arrastra una determinada decisión, cómo mitigamos todos los negativos, cómo los asumimos, ¿no? Y yo muchas veces, pues, en consejos de administración, pues cuando alguien te dice asegúrame que no vamos a tener ningún problema con A, B, C, ¿no? Digo, yo te aseguro que sí vamos a tener problema con A, B y C. No me voy a poner del otro lado respondiéndote con esto, pero lo que sí también te aseguro es que vamos a poner pues toda la carne en el asador por sacar esto adelante, ¿no? Por sacar esos problemas. Tampoco he querido tocar, o sea, podía haber elegido un título de conferencia y habérselo propuesto a John más en la línea de lo público y lo privado, porque yo creo que en un cierto rara avis que me ha tocado cruzar la frontera y volver, y volver vivo, salir medianamente vivo, con unos cuantos palos, pero bueno, medianamente vivo. Y creo que hay muchas lecciones en los dos lados para aprender, porque no debemos olvidar que más del 50% de nuestro PIB es directamente público. Y vamos, no es que estemos en un país socialista, sino es que cuando lo miramos en Reino Unido o lo miramos en Francia, que tiene un 59% de PIB público, pues esto nos denota que esa línea de cómo se gestiona un lado y el otro lado de la economía deberían estar muchísimo más integradas en una visión conjunta de país, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para otra charla. Bueno, pues el primer capítulo son los papeles. Aquí quiero rescataros algunas anécdotas de la fundación de Keon, que fue una compañía de procesos digitales de documentos que creamos el 6 de marzo del 91. Fue una empresa que montamos con IBM, Iberdrola y BBV. Y bueno, pues que fue un caso pues muy bonito y de éxito, ¿no? Fue quizás mi primera aventura de emprendimiento, donde tuve la suerte de hacerlo con amigos. Entonces es una perspectiva distinta, no necesitas tener mucha altura, la altura te la dan tus compañeros, porque ahí vamos todos en el mismo saco a pelear por sacar adelante un proyecto. Esta idea fue una idea de José Antonio Garrido, una persona a la que yo reclamo, en particular en Bilbao, en muchos foros, ¿no? Porque creo que no se le ha hecho todavía suficiente justicia histórica, y es una persona a la que le debemos muchísimo. Todo el sector de electrónica de potencia, el mundo eléctrico, o sea, los Arteches, Ingeteam, ZIV, Ormazábal, Icusi, bueno, toda esta historia, y me dejo unos cuantos, nacieron
en los años 80, o tuvieron un desarrollo importantísimo en los años 80, ¿no? Había una política industrial del gobierno entonces que recaudaba, como ahora el impuesto a las energéticas, ¿no?, que tiene tanta polémica, lo que le faltan a estas cosas siempre es el destino final, ¿no? Y en aquel caso se hizo. Era una oficina que se llamaba OCIDE, la Oficina de Investigación y Desarrollo en la Energía, del Ministerio de Industria, que recaudaba pues, un 0,1% de la factura eléctrica para dotar un fondo de proyectos de I+D en el sector eléctrico. Y todos los años iban ejecutando ese conjunto de determinados proyectos, ¿no? Y Verduero se lo tomó muy en serio y hizo proyectos de desarrollo de tecnología con sus proveedores y reforzó pues, este tema de una manera notable. El segundo paso de José Antonio fue diversificar Iberdrola y crear Proindesa y un poco intentar sacar de la regulación, de la tarifa regulada, otros negocios que veía que podían desarrollarse, porque en aquel momento pues, bueno, pues la regulación era no solamente de precio en cuanto a la tarifa, sino al final había hasta ajustes de beneficios, ¿no? O sea, el resultado de, en fin, cuando llegamos a quizás los, no sé, el año 82, 83, el nacimiento de Red Eléctrica, pues el sector eléctrico en España era un pequeño dislate. O sea, teníamos una Endesa que era privada, que tenía una deuda con el Estado de 800 veces los recursos propios de la compañía. Había, pues eso, la condesa de Fenosa, propietaria del negocio en Galicia, estaba Hidrocantábrico, estaba en Barcelona operaban 3 eléctricas. Bueno, aquello era un verdadero carajal, ¿no? La única que se salvaba de la quema era Iberdrola, que era una compañía muy bien gestionada, ¿no? Con campeones como Ángel Galíndez, una de las mentes gigantescas que ha dado Bilbao, que nos creó el Consorcio de Aguas, que impulsó el Banco de Vizcaya, que fue también uno de los grandes impulsores de Iberdrola en su momento, ¿no? Bueno, pues todo aquello, que nosotros estábamos ya en una fase mucho más consolidada, comenzó a florecer el mundo de la diversificación empresarial a partir del negocio de Iberdrola. Entonces, José Antonio Garrido quería montar una empresa de inteligencia artificial. Entonces yo había hecho una tesis en Cranfield en el año 65 sobre inteligencia artificial. La otra, no la que hoy tenemos, que es la de alguna manera, la de las redes neuronales, de alguna manera la de la fuerza bruta del cómputo. En los 80s, que no había ordenadores, lo que teníamos que hacer era como una codificación de árboles de decisión, una heurística de cortar posibilidades, y era, digamos, la otra rama, ¿no?, que es la que no se ha desarrollado demasiado. En cuanto puedas codificar en un papel un problema, en N posibilidades, pues puedes empezar a como automatizarlo. Entonces había hecho pues, muchos proyectos en el despacho central de maniobras para averiguar de dónde viene un fallo cuando se cae una línea, para optimizar la producción eléctrica. O sea, Iberdrola en los 80s hizo todo ese tipo de cosas con Unión Cerrajera y él quería tener su propia empresa en esto, ¿no? Como yo había hecho una tesis ahí, pues me ficharon, ¿no? Yo estaba en Roboticker y entonces me vine, pues dejé Roboticker con 80 compañeros y, en fin, un proyecto que estábamos desarrollando muy bonito, pues para venirme solo a Iberdrola a proponer un plan de una empresa de IA, ¿no? Fue toda una experiencia porque digo, ¿qué hago mañana yo? O sea, no tenía nadie que me dijera lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Dónde viajo o qué es lo que puedo formular? Y bueno, pues ese año pues, nos permitió proponer un plan de empresa que fue, en aquel momento no se llamaba business plan, se llamaba plan de empresa, ¿no? Y bueno, pues era otra cosa, pero más sencilla. Yo creo que en la traducción al inglés se ha complicado bastante el tema y es un poco ver. Entonces empezaban los Excels, que el papel lo aguanta, que el Excel encaja, ¿no? Hicimos 2 propuestas, lo que llamamos un plan. Si me das proyectos, necesito 80 millones de capital. Si no me das proyectos, necesito 180. Para llegar al mismo objetivo, ¿no? O sea que más o menos un euro o una peseta, entonces, estoy hablando de pesetas, de proyecto, pues era como 3, o sea, una peseta de proyecto era 3 veces más valiosa que una peseta de capital. Y bueno, pues ese año, más que hacer de gurú terrible,
pues me dediqué a sacar proyectos en Iberduero, ¿no? Para que la empresa arrancara con una cartera de actividad. Y bueno, pues así fue. Tuve un problema que es cómo le digo yo a José Antonio Garrido que la inteligencia artificial no es un negocio. O sea, que no es una buena idea montar una empresa de IA, pues porque no veía el producto, no veía la recurrencia, no veía una consultoría, un negocio consultor, pero no veía un negocio pues, más industrial, que era lo que yo quería montar, ¿no? Entonces le dije, vamos a hacer esto con esta cartera de proyectos y vamos a hacer también otra rama de actividad de la compañía, que es documentos digitales, que era, bueno, que es la empresa que hicimos, ¿no? Entonces hicimos una serie de proyectos en Iberduero, después Iberdrola, Aldenada, Iberdrola, muy bonitos, en automatización de centrales hidroeléctricas, en determinación de antenas de repetición de señal a lo largo de las líneas eléctricas, gestión de brigadas, que todavía están funcionando en Gardoqui, por cierto. El PODAC si alguna vez hacéis una visita al centro de control en Gardoqui, viene de un proyecto de Keon de los 80s. Entonces, de los 90s, perdón. Entonces, bueno, la compañía se creó, tuvo una serie de digamos, avatares societarios interesantes, porque se creó la corporación IBV. Entonces, IBM, que era un socio interparis con Iberdrola y con BBV, pues quedó en minoría. Al final se llegó a un acuerdo de hacer un 50-50 entre IBV e Iberdrola con una presión de capital, a cambio de una posición estratégica en IBM. Y fue una evolución típica, yo creo que si rescato de todos aquellos recuerdos, además de recordar a los políticos la experiencia de OCIDE, que es una idea muy buena, la de montar de alguna manera recaudación o impuestos finalistas digamos, con una serie de objetivos de corto plazo muy precisos. Eso funciona. Pues es la de movernos desde la tecnología hasta el servicio, la servitización de los procesos, ¿no? Iniciamos una compañía con una inversión en I+D, de conseguir que un software y hardware digitalizara documentos. Nos dimos cuenta que nos teníamos que alejar de la ofimática y teníamos que meternos en procesos donde los documentos eran la clave, ¿no? La gestión del IRPF. Bueno, pues eso era un carajal de papeles en los 90s impresionante. Las multas, los siniestros de las compañías de seguros, la gestión de planos en las nucleares, ese tipo de procesos que son muy distintos y tienen sus workflows pues muy concretos, pero que tienen en común que empantanan una organización por el papel y de alguna manera automatizando ese proceso, haciendo que el papel esté disponible, pues aceleras el proceso de negocio y reduces costos y aumentas productividad, ¿no? Entonces ese fue nuestro leitmotiv. Nos dimos cuenta que, bueno, pues que la tecnología era un punto, pero que nos costaba venderla a una compañía de seguros. Cuando empezamos a hablar de lo que entonces en el 90 se llamaba el outsourcing, empezamos a darnos cuenta que debíamos dedicarnos al outsourcing de procesos documentales. Entonces significa, tú no te preocupes, ¿no? Diputación Foral de Álava, déjame a mí los IRPFs, que yo te proporciono la información que tus liquidadores, inspectores, etc., necesitan para su trabajo, ¿no? Pero la parte aburrida, mecánica de gestionar los papeles, te la resuelvo. Bueno, pues eso implicó pues, que había que meterse en almacenes de documentos, había que meterse en centros masivos de escaneado, o sea, de unidades de apoyo, de servicio para conseguir esto. Y la gran magia fue pues, el punto en el que el BBV comenzó a internacionalizarse en Latinoamérica. Entonces ahí empezamos a abrir filiales, convencimos al banco para que en lugar de llevar a un ejecutivo desplazado a Colombia o desplazado a Venezuela, en aquel entonces también Argentina, Chile y Puerto Rico, pues dejaran que Keon, que era una compañía participada, les hiciera el servicio del CAR. O sea, lo que hace unos años teníamos aquí enfrente, que de tanto el Banco de Bilbao como el Vizcaya. El del Bilbao un poquito más arriba, un edificio rojo, que es donde está la Archancha ahora, y el del Vizcaya era uno que creo que, bueno, no sé si está demolido, que son viviendas ahora, ¿no? Pues aquí el edificio BM, eso es. Bueno, pues ahí estaba el centro de papeles, ¿no? De los dos bancos en su momento, y después pasó a ser del BBV. Bueno, pues montarles eso en los países. Y eso fue el gran desarrollo de la compañía, ¿no? O sea que al final es como cuando te centras en un problema, te centras de verdad, con profundidad,
entendiendo qué es lo que le pasa al cliente con ese tema, terminas por dominarlo, terminas por verlo en 3D y a partir de ese momento generas pues una propuesta de valor muy interesante basada en tecnología y basada en competitividad de servicios, ¿no? Bueno, Keon al final se fusionó, IBV decidió fusionarla con una empresa informática para hacer un paquete y vendérselo a Indra. Pero bueno, una empresa en la que los 3 socios pusieron 80 millones de pesetas el año 91, pues la vendieron en 117 millones de euros 10 años después. O sea que bueno, fue un viaje en el que, bueno, pues yo no sabía nada de ser socio, yo simplemente era un ingeniero de día, economista de noche, que monté todo este tinglado, ¿no? Pero no me llevé un duro, ¿eh? De todo eso no me llevé un duro. Entonces, bueno, el banco me llevó a las conservas, a Garavilla, ¿no? Que es un poco el segundo término de la conferencia, los atunes, ¿no? En el año 97. Bueno, ha sido mi único paréntesis, digamos, no tecnológico, porque realmente yo he estado siempre en líos de mucha tecnología y estuve 4 años en el consumo, en la alimentación, que me pareció, bueno, pero fantástico, fantástico. Una experiencia que no es fácil tener porque en general tu carrera profesional suele estar ligada mucho a un sector determinado, ¿no? Cambiar de sector, a no ser que seas un auditor o, en fin, una posición más horizontal. Si estás en una gestión de una compañía es muy difícil saltar de sector y sobre todo semejante salto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue pues porque en aquel momento la empresa pues cambiaba a segunda generación, se encontraba en pérdidas por primera vez en muchos años, el banco tenía un 41% y bueno, pues la familia tenía un 46-47% y el resto estaba en bolsa, con un free float muy pequeñito. Entonces, bueno, pues el mandato era pues arreglar esto, ¿no? Bueno, Conservas Garavilla en los 90 era una compañía que lo tenía todo. O sea, una compañía que Stanis Garavilla Landeta, el abuelo, que no fue el fundador, pero sí fue el refundador después de la guerra, que montó una empresa en cada puerto, porque su obsesión era conseguir el pescado, y entonces, pues realmente, pues en el Cantábrico, pues había una en San Juan de la Arena, en Vigo, en El Grove, en Bermeo, después abrió en Algeciras, en Canarias. O sea, allí donde había pescado había una fábrica de Garavilla, ¿no? Bueno, pues este señor hizo la tele. O sea, que se inventó el qué bien hoy comemos con Isabel, ¿no? Le metió al Banco Industrial de Bilbao en la empresa para poner orden en el negocio familiar. Sacó la compañía a bolsa. Se metió en el mundo de los atuneros congeladores, que no había ninguna otra compañía que lo había hecho antes, y puso una fábrica en América. O sea que con estos mimbres, en fin, o sea, creo que hay que reclamar su visión gigantesca, ¿no? Y lo que estaba pasando es que 20 años después todo aquello seguía estando igual y, por tanto, deteriorado por el tiempo, con imitación de otras compañías como Calvo, que se habían ido a Venezuela y habían empezado a pescar por allá, con mayor competitividad de costes. Bueno, y entonces la llegada fue muy interesante porque era una compañía que estaba en 17.000 millones de pesetas. El sector del atún, lo que yo recuerdo del sector de la conserva, lo tengo en pesetas. Tenía, yo creo que unos retos de modernización muy importantes, ¿no? Me acuerdo cuando el presidente me decía Hernani, me decía así: esto no son hierros, ¿no? Ingeniero, esto no son hierros, ¿no? O sea, que los atunes no sabes qué productividad tienen, porque si tienen el buche lleno, la productividad es bajísima. Si es muy grande, la productividad es mayor. O sea, que la productividad, como decían los gallegos, era depende. Entonces no había una manera de decir, bueno, pues vamos a hablar de atunes grandes, medianos y pequeños, vamos a hablar del efecto del buche, vamos a empezar a sistematizar un poco esto, ¿no? Bueno, pues eso estaba, digamos, de alguna manera pendiente y tremendamente barroco, ¿no? Tremendamente sofisticado y complejo. Entonces, había unos retos gigantescos, que es que había cambiado el mercado, la distribución era el
80% del mercado en los 90s. Había 8 clientes que generaban pues el 90% de la facturación en España. Y digamos, la compañía seguía pensando en 5.000 clientes y en una gama de producto pues amplísima, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una transformación, en primer lugar, yo diría, del proyecto comercial, que fue quizás lo más importante, ¿no? Es curioso recordar que Isabel, que era el líder del mercado, si por líder entendemos el que más vende, pues era el líder. Era el líder en el atún. Era el líder en las conservas, en el conjunto de las conservas, y era súper líder en algunas categorías. O sea, no en la anchoa, no en el bonito, no en determinadas categorías, pero era en el atún y en el global era el líder, ¿no? Y sin embargo era seguidor del segundo. O sea, es algo increíble, ¿no? Desde el punto de vista de marketing. Porque Calvo era el que fijaba los precios, o sea, Calvo era el líder del segmento líder, que era el atún claro pack de 3, ¿no? Y también del atún claro. Entonces, bueno, o sea, el líder tiene que hacer algo, no puede ser seguidor del segundo, ¿no? Porque poco tiempo vamos a durar siendo seguidores del segundo. Entonces, bueno, pues ese fue el proyecto comercial. ¿Qué hacemos, no? Pues hay que echarle una pensada. Lo que está claro es que parece que el terreno de juego, las rayas que nos han echado, están mal trazadas. Las rayas son las del atún claro, que son las rayas del lineal en las tiendas. El atún claro está en una zona, el atún está en otra. Entonces, bueno, pues esa línea donde estamos ahí competimos mal, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, pues fue un poco una reflexión de marketing muy bonita, ¿no? Porque el atún claro es el color, ¿no? O sea, ¿quién elige un atún por el color? Imaginaos un atún azul, un atún plateado. Entonces hacíamos un poco una campaña en ese sentido, es decir, el atún se elige por el sabor, ¿no? Y entonces el eslogan fue Isabel sabe. Isabel sabe. Y es un eslogan increíble, increíble. Entonces, ¿cómo aguantamos esto? Pues lo tenemos que aguantar con gama. Tenemos que sacar los sabores del atún. Tenemos que aguantarlo, por supuesto, con campaña. Se acabó anunciar el atún claro en la tele, por favor. Estamos aumentándole ventas a Calvo, ¿no? Tenemos que estructurarlo de otra manera, ¿no? Y claro, el tema era cómo desenchufamos el alto voltaje, la alta venta del pack de 3. ¿Qué nos atrevemos a hacer, no? Entonces el argumento fue el atún alto oleico. Vamos a diferenciarlo por el sabor en el aceite, ¿no? Pero había un tema de ley, porque enseguida la competencia se dio cuenta que Garavilla estaba queriendo salirse del atún claro. El atún claro era una ficción, era una falacia, era como las fresas ácidas. Pues puedes llamar que tus fresas son ácidas, pero no hay una categoría de ley que diga las fresas ácidas y las fresas dulces. Entonces no había una categoría que dijera el atún claro es el yellowfin o esta categoría de atún y el resto de atunes son otra, ¿no? Entonces iniciamos pues, con un abogado, Alberto Berkovich, todo un proceso legal para defender que nadie me puede decir que mi atún no es claro porque en ningún sitio está escrito en la ley qué es lo que es claro o oscuro, salvo no engañar al consumidor que se encuentre con un atún negro, ¿no? Entonces, esa fue, el alto oleico fue la pelea, es decir, nos vamos a atrever a, con el mismo código EAN, cambiar la formulación y vender el atún alto oleico, ¿no? del Isabel sabe. Bueno, fue un proyecto que lo arrancamos entonces, o sea que después yo creo que la compañía ha ido consolidándolo a lo largo de muchos años, que fue yo creo que interesantísimo. Otras cosas más sencillas y menos, en fin, impactantes, pues fue la reconversión de la red comercial, el outsourcing logístico, el centrarse en la gestión de cuentas del 80-20, todo este tipo de cosas, ¿no? El segundo, otro componente importante del proyecto comercial fue el marginar. O sea, Isabel es una marca media, es una marca de atún y por tanto el atún no es como el atún no es como el jamón ibérico, que podemos tener un jamón baratísimo que a duras penas nos podemos comer un bocata de eso y el mejor alimento del mundo, ¿no? El recorrido del jamón es un segmento infinito. El atún no. El atún se usa primero como ingrediente para ensaladas y bocatas y pizzas y alguna cosa más, para lasañas. Entonces no traspasa
demasiado al consumidor. Es una fórmula de ingrediente. Entonces, ¿cómo podemos marginar con la marca Isabel productos que son de otro tipo? El bonito no es eso. El bonito es para comer con cebolla y le llega al consumidor, ¿no? Para nosotros la palabra atún suena, suena a no vasco. O sea, alguien de Bilbao no dice atún. Ahora ya un poco más, ¿no? Nosotros decimos bonito y lo decimos para todo, ¿no? Lo decimos para todo. Entonces, bueno, ¿cómo marginamos esto? Creamos la marca Garavilla, ¿no? Me acuerdo que el director de marketing, un tipo estupendo, pues estaba ahí con los anuncios de la tele, con tal, no sé qué, y digo, mira, se acabó los anuncios de la tele, te vas a dedicar a vender la marca Garavilla. Entonces, creamos una nueva marca, premium, para anchoas, bonito, y digamos los productos top, ¿no? Donde Isabel no era la marca adecuada para percibir esto. Con un objetivo de 1.000 millones de pesetas que se consiguió. O sea, que Isabel tenía mucha llegada, mucha capacidad de abrir mercado y generarlo, y se consiguió esa marca. Después, bueno, pues el grupo Isabel compró Cuca para hacer ese tipo de marginación, ¿no? El segundo elemento fue el proyecto internacional. Teníamos una dirección de exportación, o sea que esos 17.000 millones eran como 14 más 3 y los 3.000 eran exportación. Teníamos socios de Garavilla que importaban producto y lo vendían en el mundo, en muchos países. O sea, desde Libia, que era un buen mercado, a Marruecos, no sé, por supuesto, todos los países latinoamericanos. Claro, cuando en una parte importante del mundo no tan desarrollado comenzaba a producir el cambio de la distribución, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una cosa tan sencilla como tenemos que seguir a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Hacemos una ABC, decimos, nuestros clientes son franceses. Tenemos que ser el socio de referencia de nuestros clientes en el mundo, que están internacionalizándose mucho hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que tener éxito en Francia, tenemos que hablar francés con nuestros clientes y tenemos que acompañarles. Entonces fue un cambio de una red de distribuidores donde básicamente el modelo era me debes un contenedor, hasta que no me pagues el contenedor no te mando el siguiente. O sea, daba igual que pudiera tener una capacidad de ventas de 20, pero no quiero asumir un riesgo de 20 contenedores con un distribuidor en Venezuela, ¿no? Me tiene que pagar y entonces le mando el siguiente. Igual con algunos ya juego a una unidad de 2 contenedores o de 3 y ahí me voy moviendo, pero que no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con su capacidad de crédito. Entonces, bueno, pues lo sustituimos por una red de filiales que vendían a Carrefour en Argentina, que vendían a Carrefour en Chile. No hay ningún problema de un contenedor o 20. ¿Cuántos contenedores me pide pues la multinacional en Colombia? Pues se los doy, ¿no? Bueno, pues este pequeño efecto hizo que la compañía se duplicara. La compañía se duplicó. Pasamos de 17.000 millones en 4 años a 34.000 millones. Pero claro, nos llegaron los bárbaros del norte con un montón de efectos donde fue un challenge para la forma de gestión, ¿no? O sea, hubo que montar pues, unos sistemas de gestión, un SAP, nos volvíamos locos con las monedas. Me acuerdo que el sucre en Ecuador pues, tenía unas inflaciones del 1000% cada año, entonces te aparecían unas variaciones de cambio. Hemos ganado 300, variaciones positivas de cambio 700, variaciones negativas de cambio 650 comiendo. O sea, seguro que son 700 y 650, porque son 4 veces el resultado, ¿no? Entonces, al final, pues eso, dolarizar las cosas, buscar esquemas más sencillos, KPIs más sencillos de manejo de la compañía. Hubo un proyecto también de pesca, pasamos de 4 a 7 atuneros, que fue una apuesta gigantesca pues, por tener esa capacidad, que una vez más nos metió el reto de la financiación. Se nos pasaba que desde que un barco sale en Ecuador, hace una marea de 3 meses, vuelve, el pescado se deposita en un frigorífico, viene a España en el carguero, está otro mes en el congelador del Grove, se procesa, se almacena la lata, se vende al Corte Inglés y nos lo paga 90 días, cuando recibimos el dinero ha pasado 2 años y medio, ¿no? Digo, esto no puede ser, no hay balance que aguante este working capital, ¿no? Tenemos que dividir los negocios en ciclos que se autofinancien.
con puntos de transferencia de precios que estén en las líneas de mercado, ¿no? Y luego vender nuestro valor añadido de trazabilidad, etcétera, como un porcentaje de todas esas transacciones. Pero no podemos tener una vertical de 2 años y medio hasta que finalmente llega la peseta que empieza a pagar todo el proceso anterior. Entonces, esto fue que lo vimos cada vez más cuando empezamos a aumentar la parte de mercados de extracción, pues esto empezó a ser todavía más doloroso, ¿no? Bueno, además salimos de bolsa. Esto fue un mandato del banco, porque el free float era una pelea entre 2 socios que casi controlaban la compañía. Y bueno, pues pasamos a 1.400 millones de beneficios. O sea, fue una historia pues, muy interesante. Después, yo creo que la empresa sufrió la maldición del CAPEX. O sea que aprovechamos pues los fondos FEDER en Galicia, en Euskadi, los incentivos fiscales para financiar con aquellos proyectos de más de 1.500 millones de pesetas de activos fijos, pues había un 40% de deducción que lo sacó Macua en su momento, que fue en fin, un contexto valiente, interesantísimo, que generó muchísimas inversiones. Pero después, bueno, pues vino el problema de Europa, donde eso no coló, ¿no? Muchos años después, ¿eh? Entonces, bueno, con este tema y con el incentivo de FEDER que estaban pagando las inversiones en Galicia al 60%, pues nos metimos en una fábrica que pasó de 100 a 300 toneladas al día y los barcos que pasaron de 4 a 7 aquí, ¿no? Entonces, la maldición del CAPEX es que te encuentras, pues bueno, pues con estaba entonces el dinero barato, pero nos encontramos con un problema de balance pues para la nueva compañía que requería claramente una operación de capital, ¿no? Bueno, termino con el último proyecto que lo llamamos el proyecto Garabeter. Entonces, esto era una reflexión muy sencilla. El negocio de la conserva tiene muy poca barrera de entrada para comenzar a producir. O sea, necesitas una cerradora, un cocedero y puedes empezar a hacer tus pequeños lotes de latas en el mercado, ¿no? Como se ve tanto en Galicia, de marquitas premium, etcétera. Entonces, ¿cómo sobrevivimos en un mercado de este estilo de poca barrera de entrada, donde el precio del producto estrella, el pack de 3 del atún, pues no admite, es muy poco elástico. O sea, si de repente sube muchísimo el precio del atún, porque el precio del atún depende de lo que se pesque, ¿no? Entonces ahí llega el niño, pues yo lo vi a $400 la tonelada y lo vi a $2.000 la tonelada. Y el producto final es un producto de un precio bastante estable, ¿no? Entonces, cuando el precio de los mercados de origen te corta, pues incluso tu PVP, pues estás pringado. Entonces, una salida a esto era conectar el mercado de España, Francia e Italia. Eran 3 mercados de 100.000 millones de pesetas, muy parecidos, con mix distintos, donde el atún siempre es mayoritario y donde la conexión para atender 3 veces más mercado con esa posición de cuota, pues nos podía liberar 10 puntos de EBITDA tranquilamente por simplemente eficiencia industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el proyecto. Entonces, Sopiqué era la compañía líder en Francia, era una compañía de BNP que cotizaba en bolsa, por tanto, digamos, objetivo conseguible. Y la otra era Riomare, que era una compañía de un judío italiano del grupo Bolton, que tenía una aventura en atún, pero se dedicaba pues, a cosmética, hacía temas de carne, o sea que nos parecía que podía ser también otro candidato, ¿no? Bueno, pues el proyecto Garabeter era liderar este proyecto pues con una única empresa que atendiera estos 3 mercados. Bueno, sabéis que hoy el proyecto Garabeter ha sido el proyecto Riomare Better, porque fueron los italianos los que compraron Garavilla y los que compraron Sopiqué y conectaron esos 3 mercados. Bueno, o sea, para mí ha sido una experiencia muy interesante porque este paréntesis no tecnológico, que también tuvo anécdotas tecnológicas muy, muy graciosas, ¿no? Como, por ejemplo, cocer el pescado, pues deteriora la proteína, hay que intentar cocer a la temperatura más baja posible, ¿no? Y entonces una reflexión tan sencilla como no hay por qué cocer a 100 grados, ¿no? Se puede cocer a 60, es cuestión de la presión. O sea que montamos un autoclave
le ponemos a 0,7 atmósferas y cocemos. Entonces, como los proyectos aquellos, los atunes explotaban y se iban contra las paredes porque nos habíamos pasado de depresión en todo aquello, y al final se montaron cocederos a baja presión con cocción a 60 grados. O sea, anécdotas de tecnología hubo muchas. Pero bueno, esto no tenía nada que ver, o sea, las claves de este negocio eran otras, ¿no? Y bueno, yo creo que te deja una impronta de que la estrategia comercial de verdad es la del consumo. O sea, eso es lo que... El marketing es el del consumo. El marketing industrial hereda 4 cosas de la complejidad que tiene el marketing de consumo. Y muchas veces ideas que se trasladan al sector industrial no están bien trasladadas, ¿no? Porque cuando hablamos de mercados tenemos que entender si realmente tenemos un número de unidades que se pueden vender en un determinado mercado. Pues no sé, las lavadoras, pues está muy claro que hay un mercado de lavadoras que serán los pisos nuevos y la reposición. Y miras los habitantes y miras la promoción inmobiliaria y el mercado está dado. Por tanto, la lavadora que no venda yo me la va a vender la competencia, ¿no? Entonces, los efectos de precio son pedradas de una piedra en una laguna que genera unas ondas que nunca sabes dónde vas a terminar. O sea, haces una bajada, haces una campaña con una bajada de precios y puede ser que termines, vas a vender más en esa campaña. Pero 2 meses después, igual el efecto es que te has desposicionado, vendes menos, ingresas menos. O sea, hay que saber de mercados de consumo para medir, y de cada mercado en particular, para saber muy bien cómo aplicar una determinada promoción o una determinada táctica comercial, ¿no? Los mercados industriales que yo he vivido son mercados de oferta, que no tienen nada que ver. Yo muchas veces lo peleo pues con nuestro consejo, ¿no? ¿Cuántas cámaras se pueden vender de satélites en el mundo? Dice, pregunta irrelevante. Pregúntame cuántas puedo hacer yo y vender, porque estoy creando yo ese mercado. Lo que yo no venda, no lo va a vender la competencia. No se va a desarrollar ese mercado, porque estoy haciéndolo por primera vez. Entonces, los mercados de oferta funcionan de otra manera. Los precios, las estrategias que hay que fijar en los mercados de oferta no tienen nada que ver con los mercados establecidos, ¿no? Bueno, pues esto me lleva a la tercera y última aventura en la que estoy metido ahora, hasta el cuello, que es la aventura de los satélites, ¿no? Tiene en común con los papeles, pues que cuando haces un poco el estudio de mercado y dices quién está aquí, pues bueno, ves que aquí hay un tsunami, una disrupción gigantesca. O sea, que hay una inestabilidad de cuotas y de posiciones de incumbentes de la gran industria que está colocada muy importante, ¿no? El mercado de los grandes satélites ha caído de 30 a 3. O sea, que si se vendían del orden de 30 satélites de 1.000 millones por satélite, pues ahora se venden 3, 4, 5. Se venden el 10%, el 15% de lo que se vendía hace 5 años. Bueno, fundamentalmente porque el mercado de las telecomunicaciones, que es el principal mercado, ha caído de forma estrepitosa. O sea, ha caído a la mitad. Ya los Hispasat de turno no se atreven a comprar por delante, soltar 500 millones para un activo que tienen que amortizar en 15 años, cuando no saben qué va a pasar con la televisión. O sea, hace pocos años vendían televisión por satélite. Hoy eso no existe. Muy poco tiempo después. Vendían comunicaciones por satélite. Hoy hay algunas comunicaciones por satélite pues de tipo más privado, las embajadas, los militares, pero el mercado comercial tiene muy poca comunicación por satélite. Quedan los grandes eventos, que igual te vienen con un camión para retransmitirte pues un gran evento que no tiene canuto para garantizar que hay una comunicación determinada, ¿no? Entonces, ha caído en 7 años a la mitad ese volumen, pero la inversión ha caído al 10%. Entonces, los fabricantes de grandes satélites están en fuerte crisis. Airbus ha anunciado que es el líder en Europa, unas pérdidas de 1.000 millones el año pasado. Thales está por ahí. OHB, los alemanes, también están con unas pérdidas muy importantes. Y mientras tanto, en el otro lado del columpio ha surgido el mundo de los satélites pequeños, ¿no? Que también hay que analizar en detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, en esa parte del columpio que sube, es donde Satlantis se ha intentado posicionar. La idea de la empresa surge en el año 2010, estábamos todavía en el gobierno, y Cristina va a un lanzamiento a Cabo Cañaveral
hay viento, no se lanza y entonces se va a la Universidad de Florida, le conoce a Rafa y Rafa, pues, nada, en fin, se la lleva por delante, ¿no? Le empieza a hablar de su proyecto, le cuenta que está haciendo un telescopio para la materia oscura, pero que ese telescopio, que tiene unas características muy especiales, puede mirar para abajo y convertirse en una cámara de observación de la Tierra. Pues tenemos que montar una empresa, ¿no? Pues bueno, hicieron un primer intento de montar una empresa que se llamó Atlansat, que no salió, y yo estaba entonces en Suecia con un tema de neutrones, y bueno, pues hicimos un segundo intento, que fue Satlantis, ¿no? que es la empresa que tenemos hoy. Entonces, esta empresa se dedica pues, a esta disrupción de hacer que una cámara mucho más pequeña que sus competidoras ofrezca una solución muy parecida. Entonces, si yo puedo ahorrarme el 70% del peso y el volumen, me estoy ahorrando ese porcentaje en la inversión que tengo que hacer para un satélite completo, ¿no? Y bueno, pues con esa línea comenzamos a desarrollar una gama de cámaras, ¿no? Poco a poco. Primero sin dinero, estuvimos 3 años sin dinero, del 13 al 16, que cerramos la primera ronda. Yo creo que está muy bien, tienes que poder permitírtelo. No solo no ganar, sino tener que poner, ¿no? Tienes que poder permitírtelo. Pero está muy bien tener una fase de la cola, de la lista de espera. Hay muchas enfermedades que se curan en la lista de espera y entonces te equivocas muy barato. O sea que vas destilando, o sea, vas hablando con posibles clientes, vas hablando programas, proveedores, y te vas dando cuenta de que sí y que no, ¿no? Y te vas dando cuenta que cosas que estabas diciendo hace 1 año y medio, pues estaban muy mal pensadas o muy mal planteadas. Y al final es el sí, o sea, tu trayectoria es el conjunto de síes que te va dando la gente, ¿no? Y eso te va definiendo esa línea, ¿no? Dice Pedro Luis Uriarte que la estrategia es la síntesis de la experiencia. Y es algo que me gusta mucho. O sea, que no se trata de ser un visionario, se trata de ser una persona atenta que sabe llevar una ruta y que luego sabe encajar en el largo plazo la lógica de esa ruta. No simplemente que va allá donde se le abren las puertas, ¿no? Pero no es cierto que hay gente que tiene una mirada que la clava y en 10 años llega donde ha dicho que iba a llegar. O sea, yo digo eso tocando el tambor porque digo, hemos cumplido nuestro Excel, que lo llamo el Excel de Camboya porque lo hice de vacaciones en Camboya en el año 13. Y siempre, o sea, intento como reforzar esa posición de credibilidad diciendo, dijimos que íbamos a tener una segunda ronda de 26 millones, dijimos que íbamos a estar en 25 millones el año 24, aquí está, ¿no? O sea que llevamos 10 años cumpliendo. Bueno, pero esto es un decir con la boca grande, pero cuando entras para adentro no es verdad. O sea, que ahí, lo que hoy vemos de la compañía no tiene nada que ver con lo que veíamos en el año 13. No, yo no creo en los grandes visionarios, creo en la gente muy atenta y muy trabajadora y muy austera que va trazando esa línea todos los días, ¿no? Pero eso sí, con la preocupación de la integridad y la lógica de lo que hace, ¿no? Como se dice en geometría descriptiva, la teoría del punto gordo, ¿no? O sea, al final, cuando teníamos que obtener un punto que era la intersección de un plano y una recta, nunca te daba muy bien y entonces lo que hacías era, lo engordabas un poco, ¿no? Bueno, pues lo que quepa en el punto gordo es lo que tiene que hacer la empresa. Más no, más no. No puede ser que hace esto y esto, porque eso es en tecnología me parece muy peligroso. O sea, el ser especialista y al final convertirte en una referencia en el mundo es importante. Ahora ha sacado el Center for Strategic International Studies de Washington un estudio de observación de la Tierra y salen 3 proveedores europeos de liderazgo en el mundo. Airbus, en la muy alta resolución, ICEYE, una compañía finlandesa en radar, y Satlantis. O sea, menciona a 3. Le estamos dando al clavo 11 años, al mismo clavo, con muchas interpretaciones, pero con ese tesón, esa tozudez, diría yo, de la especialización de cámaras para satélites pequeños, ¿no? Bueno, y yo creo que hay que tener una visión holística. O sea, es muy frecuente, sobre todo entre ingenieros, que la visión esté dominada por la tecnología. Tengo un invento, tengo una tecnología que puede resolver no sé qué problemas. Entonces, bueno, pues igual ese invento alguien le da un soporte económico de un business plan. Bueno, tienen que ser como columnas del rascacielos que se vayan edificando
de manera armónica. Finanzas, tecnología y mercado hay que construirlas de manera armónica. Y no están conectadas. O sea, yo no voy a vivir del dinero que cobre a mis clientes por la tecnología. Eso no va a pasar en muchos años, en mucho tiempo. Tengo que ver cómo me las apaño, de otra manera, para ir construyendo el edificio de forma armónica en la que ese triángulo se pueda desarrollar, ¿no? ¿Cómo financio mi tecnología? Bueno, pues hay formas, hay programas, está Europa, está la ESA. ¿Cómo no me desvío? Porque a veces los programas me van tirando a lo que dice la convocatoria. O sea, ¿cómo sigo centrado en mi teoría del punto gordo, pero consigo financiar la tecnología? ¿Cómo empiezo a tener una exposición de mercado? O sea, a ver qué película cuento, sin mentir, para que algún cliente me diga por primera vez que sí y le consiga vender algo que no he vendido nunca, porque la primera venta es la primera venta. Bueno, pues esto es un arte, que hay gente que lo hace muy bien. Y hay gente que, en fin, que se fundamenta en las fake news para conseguirlo, pero yo creo que hay que, como respetando la verdad, lo consigues, ¿no? Cómo generas esa expectativa de credibilidad. Y bueno, y de saber quién va a ser tu competencia. Bueno, Satlantis ha ido generando una competencia. O sea, Satlantis fue el primero en hacer cámaras pequeñas y ahora tiene competidores, porque ha visto el mercado, que aquí hay tema, y si estos venden, aquí vienen los demás y nos vienen los low cost, curiosamente desde Sudáfrica. Entonces, ¿cómo conseguimos pues colocarnos? Vemos que alguien que hace cámaras es un tier 2 o un tier 3 de un mercado. O sea, un país no me compra una cámara. La cámara me la compra un fabricante de satélite. Si el fabricante de satélite es Airbus, que hace satélites muy grandes, le estoy diciendo, a ver, ¿para qué quieres todo ese satelitón? Si con esta camarita te vale el 10% de satélite. Mal cliente. Si se lo doy a un cliente que hace satélites pequeños, es una empresa con menos balance que yo, menos experiencia que yo, que hace un satélite, pero que no entiende del negocio, ¿no? Entonces nos vimos forzados a dar un salto al siguiente nivel, perdiendo poco, porque íbamos a competir con nuestros clientes para ofrecer soluciones completas, ¿no? Que fue saltar a un tier 1. Y cuando el domingo me voy a Colombia, no voy a vender cámaras. O sea, vas a vender una misión completa. Pero Satlantis no se ha movido de su área de especialización. Por tanto, tiene socios que le proporcionan plataformas, que le proporcionan otro conjunto de temas, ¿no? Y estamos viendo que tenemos razón, que el core de una misión es lo que Satlantis hace. Y yo creo que hay un segundo triángulo, que es que yo lo colocaría invertido, como en una estrella de David, ¿no? El FTM, y luego un segundo triángulo que tiene 3 vértices muy importantes, que son los medios. Son los medios. El primero, yo pondría una P de personas, ¿no? Estos son proyectos de personas, y esto ha sido así toda mi vida, ¿no? O sea, primero eran compañeros de mi edad, de la facultad, de la escuela, que trabajábamos juntos, y que aquello tenía una forma de relación distinta de la actual, que en fin, que tenemos una empresa de 150 personas con una edad media de 28 años y que, bueno, a mí me permiten el chute de mantenerme muy joven por lo que es la relación con gente muy joven, que es increíble, ¿no? Y que piensan de una manera diferente, pero no tiene nada que ver con lo que yo hacía en el año 90. Entonces, las personas necesitan un capítulo completo. En primer lugar, las 4 empresas de Satlantis en Estados Unidos, en Florida, en Cambridge, en Reino Unido y en Bayona, están en el campus de la universidad. El tema yo creo que es estratégico. Cuando habláis con el equipo de software, el equipo de FPGA en electrónica, es gente que estuvo en la Escuela Satlantis hace 4 años, hizo su máster a tiempo parcial con nosotros, luego pasó a plantilla, ha ido tal. Hay otros 2 chavales que están este año haciendo su proyecto de fin de carrera, y te encuentras con que la importancia de la Escuela Satlantis es gigantesca cuantitativamente, porque tenemos más de 2/3 partes de la plantilla que provienen de ahí, ¿no? La forma de pensar no es el headcount, no es cuánta gente necesito en electrónica, sino cuánta gente necesito el año que viene. O sea, que lo que tenemos que hacer es, y eso es tanto como decir, olvídate de cuánta gente necesitas, ¿no? O sea, ¿quién hay bueno que esté disponible? ¿Qué proyecto tiene? Para adentro, ¿no? Ya veremos cómo lo pagamos con el presupuesto de formación, pero no me hables del coste personal ni del headcount, ¿no? Para adentro.
Y eso nos permite estar creciendo un 50%. Este año vamos a hacer 25 millones, el año pasado hicimos 17, el anterior hicimos 11 y el que viene tenemos que hacer 40. Entonces, si no tenemos una P de esta calidad, es imposible hacer esto, imposible, ¿no? El segundo tema es la gobernanza. Y esto significa calzar un 48 si quieres tener, o sea, si tu hijo va a tener 1,90, pues con 11 años tiene que calzar un 48. O sea, la gobernanza implica la forma de gestionar la compañía, ¿no? Yo creo que hay, en fin, o sea, muchos estilos, todos respetables, ¿no? Y que algunos, pues, demostradamente funcionan muy bien. Pero el tener estas reglas, nosotros tenemos 12 accionistas, tenemos un 24% de la compañía que es pública, que está el Gobierno vasco, la Diputación, está el ICO, está la SEPI y está el CEDETI. Entonces, bueno, pues tenemos un accionista, dos accionistas industriales, Enagás, para detectarle metano en sus tuberías, y Williams, que es un Enagás americano 20 veces más grande, ¿no? Está la Universidad de Florida. Entonces tenemos 12 accionistas. Bueno, pues esa gestión de la gobernanza es clave. Hemos tenido que reconvertir el Consejo 2 veces. O sea, hemos tenido que recomprar acciones de gente que ya no encajaba y que si continuaban, pues la compañía no podía continuar desarrollándose, ¿no? O sea que no se puede uno pensar que lo que tiene que hacer es cámaras y venderlas y cobrarlas, sino que tiene que ver qué tiene en la trastienda, porque le puede explotar una bomba que genere una inestabilidad gigantesca, ¿no? O sea que hay que prestar mucha atención al secretario del Consejo, a los pactos de socios y sobre todo al día a día de los accionistas, que son muy importantes, al día a día de los accionistas. Y la tercera es la infraestructura. Nuestra primera cámara, que era una maravilla, la hicimos en colaboración con IDOM, cuando la llevamos por, en fin, algunos sitios decían, o sea, ¿cómo habéis hecho esto, no? Es un milagro esta patente de una cosa tan pequeña que tiene una distancia focal de 1,5 metros, que la habéis metido, habéis plegado un rayo por dentro con un tubo y os caben 45 centímetros, ¿no? A base de rebotar rayo por dentro. Tiene un inconveniente, que es que la foto te sale con un punto negro en el medio. O sea, que no es una foto para echar aquí, no nos valdría. Pero si la cámara está moviéndose todo el rato, pues ese punto negro se va compensando, ¿no? Bueno, pues resultó que aquella cámara no funcionaba. No funcionaba. Rafa me decía que necesitamos un colimador de 1 millón de euros, ¿no? Que necesitamos una interferometría muchísimo más precisa, ¿no? Yo decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que necesitamos. O sea, porque cuando compremos el colimador de 1 millón de euros, que podríamos encontrarlo, pues nos vamos a encontrar que necesitamos otra cosa. Tenemos que ir al sitio en el que todo eso esté. Y entonces tener ese diagnóstico, nos fuimos a unas instalaciones calificadas del gobierno americano en Boston. Él es ciudadano americano, yo me tuve que quedar en la puerta y bueno, pues afortunadamente funcionaba un trocito de la cámara que quedaba vivo, o sea, había una foto como de un 10%, y lo que nos dijeron, esto es una chapuza. O sea, esta cámara no obedece a los planos que tenéis. Hay unos errores en los radios de curvatura de décimas, de milímetro, que es una barbaridad. O sea, hay que empezar a manejar un error budget de micras. O sea, esta tecnología es de micras, es una milésima de milímetro. Entonces tenemos que tener una precisión de cada parte, puede tener 2-3 micras de tolerancia de error. El subensamblado tiene que tener 10 micras de tolerancia de error. Bueno, este lenguaje de las micras no lo sabíamos porque no veníamos de hacer cámaras dentales, ¿no? Entonces, bueno, nos tardamos 2 años en darnos cuenta, nos equivocamos medianamente barato, ya había como 15 personas a bordo y, bueno, pues nos fuimos a la UPV, montamos con un Reindus del Ministerio de Industria un proyecto de inversión en salas limpias, interferometría, máquinas de medida, y nos pusimos la ropa de la ISO 5 y empezamos a trabajar con la micra. Y entonces así empezaron a salir las cosas, ¿no? O sea, la infraestructura es fundamental, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Pero yo ya, o sea, vea lo que vea, ya sigo un poco la estrella de David en cualquier proyecto empresarial que tengas que mirar y dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la infraestructura? ¿Es un tema o no es un tema aquí, ¿no? Entonces, bueno, como digo, con esa visión holística, en la que no sé decir qué es más importante que qué, que todo tiene que estar bien equilibrado en el crecimiento, pues creo que hemos llegado, bueno, bastante lejos.
en estos 10 años. Lo que tenemos por delante pues es un proyecto apasionante, donde seguir creciendo a este ritmo es una obligación, porque hasta que no tengamos una cuota pues donde Satlantis es la referencia en las cámaras pequeñas de todos los lados, pues no podemos parar, porque alguien la será. O sea, el problema es que no nos podemos conformar con... No es un tema de ambición o avaricia, es un tema de necesidad. O sea, a veces el crecimiento es clave para la supervivencia de la compañía en el medio plazo, el llegar a colocarte en la posición que debes, ¿no? Tengo algunas anécdotas de otros negocios en fin, que son muy reveladoras de la posición en la que estás versus la que el mercado va a tener en poco tiempo, ¿no? Hay muchas amenazas, por supuesto. No estamos en el mejor país, porque Italia invierte aproximadamente 8 veces lo que invierte España en espacio, Francia invierte 12 o 13 veces, Estados Unidos invierte 10 veces lo que invierte toda Europa junta. No estamos en el mejor sitio y por eso tenemos que jugar pues a muchos juegos. Tenemos que ser franceses, con un board francés, inversores franceses, tenemos que ser ingleses, tenemos pues bueno, el presidente de Satlantis en el Reino Unido, Sir Stuart Peach, es un miembro de la Cámara de los Lores. Tenemos que ser americanos, tenemos el presidente de América, pues Sean O'Keefe, fue el administrador general de la NASA, y tenemos que, digamos, disfrazarnos en cada país de la raíz profunda de atención a cada uno de esos mercados, ¿no? Porque estamos en un mercado complicado donde la mayor parte del mismo es público y donde si no prestamos atención a ese conjunto de claves, pues no vamos a funcionar. Y bueno, pues o sea, con esta tercera columna de los satélites, pues termino, y esta es un poco, bueno, un trozo de aventuras y anécdotas que me ha tocado vivir en segmentos distintos a medida que me han ido cayendo años, kilos y pelo, ¿no? Pero bueno, seguimos con la moral muy alta. Muchísimas gracias, Juan Tomás. Bueno, es impresionante todas las experiencias y aprendizajes que nos has transmitido, ¿eh? Ahora vamos a abrir turno de preguntas. Un primer comentario. Como veis, la conferencia está grabada porque es para verla 2 veces, así para poder absorber todo lo que ha habido aquí, ¿eh? 2 o más, ¿de acuerdo? Si nos autorizas. Claro, sí. De acuerdo. Luego, otros 2 comentarios. Has hablado primero cuando hemos hablado del coro de Marisol. Muchos no sabrán porque Marisol Aguirre ha sido la directora del máster de marketing durante muchísimos años, hasta hace 2 que se jubiló. Y es miembro del coro también fundacional, etcétera. Y por eso es buena parte de la amistad que tenemos con Juan Tomás viene de ahí, ¿eh? De más sitios, pero sobre todo de ahí. Y también ha hablado Juan Tomás de José Antonio Garrido, poco reconocido, pero sí tenemos que decir que es profesor de honor de nuestros másteres y fue doctor honoris causa de la Universidad del País Vasco, presentado precisamente por Emilio Soldevilla. Fue su, ¿cómo se le llama el que le presenta? Bueno, quien lo propuso y le presentó. Padrino, exactamente, el padrino. Fue el padrino. Y no está pactado, pero fue así. Fue de los pocos que le reconocieron a ese hombre, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a abrir un turno de preguntas, no muy extenso, 3 o 4 preguntas, y luego pasamos ya al reconocimiento como amigo de la Fundación a Juan Tomás Hernán y Burzaco. Si queréis preguntar. Si no, pregunto la primera. Sí, por incordiar un poco. Has hablado de que todo no te ha salido bien. ¿Por qué no nos cuentas una cosa que no salió bien y aprendimos para aprender de ella también? Esto es como lo de materia oscura y sexo. ¿Quién me manda a mí mencionar esto? Pues sí, no, ha habido cosas que no han salido bien. Hubo un proyecto, ¿por qué, no? ¿Por qué crees que pasó? Hubo un proyecto que tenía muy buena pinta, ¿no? Que era un proyecto de cubetas para gatos, ¿no? Entonces, esto era una fábrica en Arrigorriaga que se llamaba Cuf Cuf y bueno, que justo coincidió que yo había salido, bueno, también tengo que deciros, en lo que no ha salido bien, que yo he estado en la cola del INEM 2 veces en mi vida. O sea, no penséis que soy aquí un rey del mambo triunfador. Yo creo que he aprendido mucho en la cola del INEM. Una vez cuando terminó la aventura de Garavilla,
digamos, un tema entre socios que al final terminó la familia comprando al banco. Yo terminé en la cola del INEM. Y la otra vez fue al salir del gobierno, que también terminé en la cola del INEM. O sea que aprendes que hay vida después de la gloria y que en el coche oficial conviene ir comiendo pipas y soltándolas por la ventana, ¿no? Para que sepas que está muy bien volver al metro, muy bien. Entonces decía, esta aventura de Cuf Cuf, pues era un proyecto que a mí me encantó. Me llamaron cuando estaba un poco con cosillas al salir de Garavilla. Y bueno, pues esto era una máquina que te hacía, simplemente te termosoldaba en plástico un cartón. Entonces tú el cartón con unas etiquetas hacías una cajita, un paralelepípedo, entonces ahí echabas la cubeta. No era muy ecológico aquello, pero no tenías que fregar. Entonces el tema era, tú si tienes gato en casa, ¿dónde friegas? Y tienes un piso, pues en la bañera, en el lavabo, en la fregadera. O sea, una porquería, ¿no? Entonces esto era como a ver lo del gato a la basura, ¿no? Y además se convertía un producto que era un producto de bazar, la cubeta de plástico, que rota poco, se convierte en un producto de rotación porque era como un pack de folios, que más o menos tenía esa dimensión, que todas las semanitas pues tienes que llevarte. Cuando compras la arena, te compras tu pack. Y me pareció, digo, es qué idea tan buena, ¿no? O sea, entonces el tema es, ¿cuánto se vende de sepiolita? No tengo ni idea. Entonces ahí aprendí es que hay unas minas en Madrid, que por cierto son de vascos, Sepiolsa y Tolsa, dos compañías que venden esa arena para usos industriales, que es una arena absorbente de grasas y tal, y que la venden pues para los gatos. Entonces, ¿qué porcentaje se vende del acto de venta podría tener asociado una cubeta que se llevara ahí? Pues a nada que fuera el 1% será un negociazo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo montó un grupo de inversores que también, como buenos vascos, primero la fábrica, ¿no? El producto, el almacén, esto funciona bien, la automatización va bien, y ahora vender, ¿no? Y entonces en el ahora vender, pues yo les pillé en ese momento, el ahora vender, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos una ronda y el problema de aquello fue tener mucho éxito. O sea, porque entramos en Eroski, entramos en el Corte Inglés, entramos en Carrefour, entramos en Mercadona, entramos en Día. Entonces, de repente, había que empezar a fabricar a saco. Y lo que pasó fue que salió el almacén entero con los camiones y no se generó un segundo pedido. O sea, no rotó. La gente no sabía lo que era eso. No sabía lo que era eso. Entonces, una cubeta desechable, ¿no? Y bueno, pues aquello salió mal. Salió mal. Tuvimos una segunda vida pues intentando hacer un outsourcing de todo aquello con Anteg y Batuac, cerrar la fábrica de Rigorriaga, llevar las máquinas a Zorroza, entonces poder trabajar en coste variable. Y bueno, solamente Mercadona mantuvo, o sea, todos los demás se cayeron. El Corte Inglés también mantuvo más tiempo, pero los demás cortaron, Carrefour, cortaron muy rápida, porque no vendieron una segunda cubeta, ¿no? O una segunda caja. Y bueno, pues aquello salió mal. Salió mal. Yo quise venderle la compañía por el precio que fuera a los fabricantes de arena. Es decir, compraros esto. O sea, que esto os va a dar un plus. Vosotros sois los que podéis vender esto, ¿no? Pero bueno, no salió. Bueno, muy bien. La verdad es que hemos aprendido para todo el alumnado, de emprendimiento, mucho marketing y mucha estrategia. O sea, que vale para todo. Venga, ¿alguna preguntilla? Sí. Por lo menos muy interesante, ¿no? Tengo dos preguntas, una pequeñita de curiosidad técnica y ingeniería y luego una más que de los satélites, de la observación terrestre. Entonces, la pregunta técnica es ¿qué tipo de sensores? ¿Es un sensor activo, pasivo? ¿Es hiperespectral? ¿Qué es? Bueno, vale. Los sensores que nosotros utilizamos son sensores matriciales CMOS. Esta es una revolución que empezamos. No fuimos únicos, pero había otra empresa que se llamaba Skybox en Estados Unidos, que luego la compraron. Entonces, en general, los satélites son sensores TDI, que es como la fotocopiadora. Es un sensor de línea que a medida que el satélite avanza va observando el territorio y va integrando la imagen, ¿no? Pero nosotros hacemos una foto de iPhone normal, ¡pam! ¿No?
Sí, óptica, sí. Pero el sensor es un sensor de silicio, o sea, que te transforma fotones en electrones, pero es matricial, no es TDI. Entonces, claro, el problema es que para hacer una foto, cuando tú vas a hacer una foto a la Gran Vía por la noche, tienes que tener la apertura abierta 1 minuto y por eso las fotos de noche te aparecen las rayas rojas y blancas de los coches que no salen, ¿no? Porque tienes que estar 1 minuto con el tiempo abierto. Entonces, ¿cómo a 500 kilómetros, que es mucho más oscuro que la noche, puedes hacer una foto? Te va a salir negra, ¿no? Pero claro, el tema es, en el otro extremo, si quieres hacer una foto de un Fórmula 1, porque te está pasando a 300 kilómetros por hora, ¡pah!, tienes que pegarle un tiempo de apertura de milisegundos para poder sacarlo bien, ¿no? Bueno, pues si tú vas a 7 kilómetros por segundo, a 30.000 kilómetros por hora dando vueltas, tu foto la tienes que hacer de noche. O sea, que tienes una combinación imposible de los dos extremos. Entonces, bueno, esto no es simplemente ordeñar una vaca con 14 personas. O sea, no es una complejidad, tiene un montón de regalos. Entonces, la forma de resolver esto es sacar muchas fotos. O sea, tienes que hacer 50 por segundo. El tiempo de apertura es del orden de microsegundos. Y tienes que sacar 50 fotos muy parecidas por segundo y luego tienes que combinarlas para llegar a la reconstrucción. Pero todos estos 14 personas ordeñando la vaca, lo que te dan es independencia de lo que le pase al satélite, porque como estás en frecuencias de microsegundos, da igual que el satélite esté un poco meneado, estás viendo en todas las bandas, porque tienes una matriz entera, estás viendo el territorio en todas las bandas, entonces tienes una resolución nativa en todas las bandas que en la tecnología tradicional cae en un factor de 4. O sea, que si nosotros una foto en blanco y negro pancromática puede ser parecida a la de una competencia, esa foto que nosotros hacemos es la misma resolución en cada una de las bandas, en rojo, verde, azul, la misma resolución. ¿Es multiespectral o es hiperespectral? ¿Estamos hablando de miles de bandas? No, estamos hablando de multiespectral. Porque el problema del hiperespectral es que no tenemos luz suficiente. Si empezamos a dividir más, ya no nos llega luz para cada una de las bandas. Y en cuanto a la observación terrestre, vosotros estáis en el cielo. Estáis con satélites, con misiones, estáis yendo hacia ese lado desde la técnica de las cámaras. Sí, eso es. Pero yendo en la otra dirección, más quizás terrestres, más hacia el consumidor, pero no el consumidor vosotros, sino alguien que está interesado en agricultura de precisión, en ganadería de precisión, en gestión forestal, etcétera, que es privada, ya no estamos hablando de entidades públicas, sino de gestión privada. ¿Cómo ves ese sector? Porque es un sector que ya lleva muchos años generando empresas pequeñas, startups, scale-ups. Yo la sensación que tengo, yo vengo de ese sector, pero lo he abandonado, la sensación que tengo es que no ha evolucionado, que se ha quedado sin evolucionar ese sector. Sí, bueno, es todo para otra charla, porque me estás tocando un tema core del negocio, ¿no? Entonces, primero, la estructura del negocio de uno y otro, el análisis de imágenes es un servicio que es un negocio IT, o sea, que se fundamenta en gente, productividad y facturación por gente. Y hay gente que dice, yo te voy a montar una plataforma y entonces tú te enganchas a mis servicios y así puedo tener miles de usuarios. Eso no ha funcionado jamás, ni a los grandes ni a los pequeños y tal. Aquí estos proyectos, pico pala, de productividad por persona. Nuestro negocio es un negocio de tecnología, o sea, tiene mucho CAPEX. Entonces, cuando te encuentras compañías que se han verticalizado, y en el año 21 hubo 5 casos de SPACs en Estados Unidos, de compañías que decían que iban a tener una constelación de 60 satélites para observación. Entonces, cuando hicieron unas promesas, que el mercado se las compró, valoraciones de 2.000 millones, 1.500 millones, levantaron 300 millones. Bueno, hoy o sea, no han llegado a quebrar todavía, pero facturan menos que Satlantis. O sea, no están haciendo esto. ¿Por qué? Pues porque no puedes pagar un CAPEX de 200 millones de inversión con facturaciones de 50.000. No puedes. Entonces, los clientes te lo piden. O sea, porque lo que quiere un cliente de metano como Enagás o Williams, que es socio nuestro, es que le midas el metano. O sea, déjame de satélites, de cámaras. ¿Cuánto metano estoy emitiendo yo? Digo, ¿sabes qué? Que me vas a tener que comprar, o sea, me vas a tener que firmar un contrato de que te voy a vender un satélite para hacerte esto, que te cuesta tanto, porque yo tengo que trabajar con el CAPEX de los clientes. Y luego te voy a dar un servicio en base a este tema. Pero no me puedo meter a venderte, a
a ser un minorista, un retailer de imágenes espaciales porque voy a quebrar, como está haciendo el mercado. Luego hay otras discusiones técnicas que también son interesantes, de qué tipo de competencia necesitas en un sitio y en el otro, etc., ¿no? Pero, o sea, hay que tener cuidado con la mezcla de las cuentas porque no dan. Es poco tiempo una conferencia para aprovechar a Juan Tomás. Necesitaríamos ahí mínimo un seminario bueno. ¿Alguna pregunta más? Héctor, lo que se pueda. Trabajo ahora mismo en el sector de la innovación, en un centro tecnológico, en Tecnalia, y tú has tenido experiencia en los dos lados, ¿no? En la parte privada de la innovación tecnológica y en la parte pública, o, digamos, liderando la apuesta pública para la innovación. ¿O qué visión tienes del rol que juegan ahora mismo los centros tecnológicos? Yo llevo un año en un centro tecnológico y vengo de empresa privada, de emprender y fallar, y de empresa privada muy grande, anteriormente. Entonces, para mí es un shock entender cómo funciona un centro tecnológico, cómo engancha con la empresa privada, con los retos reales de la operativa, cómo engancha también con la parte pública, los programas, la parte de financiación y tal. ¿Cómo ves tú, que has estado digamos, en todos los lados del tablero, el rol que juegan los centros tecnológicos en Europa, España, en este caso? Si tiene eso una evolución hacia otra manera de hacer las cosas, a cómo debe evolucionar el rol hacia acercarse más, me refiero a innovación, o sea, a investigación aplicada, más que las universidades. Mira, te lo voy a contar con un ejemplo, ¿no? IMEC es el Tecnalia de Bélgica, que tiene diferencias porque es nativo, o sea, está muy metido en la Universidad de Lovaina. Entonces, o sea, el tema de ciencia básica, ciencia aplicada, me parece un error. O sea, el hablar de... hay ciencia buena y ciencia mala, ciencia útil y ciencia inútil. Ciencia fundamental y ciencia aplicada me parece un error. Esa definición por lo que ha generado. O sea, porque ha generado, no, yo estoy en aplicada, no. O sea, entonces, o sea, IMEC es un ejemplo de hacer las cosas bien, porque tiene una deep tech gigantesca en unos cuantos temas, ¿no? Entonces, se ha metido en concreto con el asunto de detectores, de filtros. Entonces, a mí me hacen cosas que son fundamentales, ¿no? Que es, yo te doy un detector y tú me haces una deposición en el detector de unas tiras de 3 nanómetros por tira. Entonces ellos tienen ahí unas foundries con un equipamiento y un know-how que 20 años después te hacen esto. Te hacen, por ejemplo, un filtro continuo. Esto que me preguntabais de cuántas bandas, pues IMEC te puede fabricar un filtro continuo. Te hacen prototipos, o sea, no es que tengan producto para la venta. Están un poco en ese formato Tecnalia de relación con la empresa, de venta de cosas. Tienen muchas spin-offs. Lo que se ha generado alrededor es el valle de la óptica en Europa. O sea, que es increíble lo que hay ahí, lo que se ha producido en 20 años. Bueno, y ASML, que está en el otro lado de la frontera, yo creo que es en cierta medida garante de esta tecnología de base. O sea, ASML es el primer fabricante de máquinas que hacen chips del mundo. Bueno, o sea, no hay tecnología de mayor precisión. Estos que te hacen el etching para hacer los chips con las generaciones de ahora 1,5 nanómetros, ya parece que ya estamos en el límite físico, ¿no? Que no puede ser más pequeño. Bueno, pues eso no tiene una historia de 70 años que no podemos llegar, ¿no? Son 20, no son 3, son 20. Me vino Tecnalia, que se lo agradecí muchísimo, ¿no? A decirme, ¿qué podemos hacer por ti? El equipo de espacio. Digo, joder, pues os agradezco muchísimo esta reunión. O sea, y os voy a decir lo que podéis hacer por mí. Mira, aquí tengo una oferta. O sea, yo estoy comprando en Estados Unidos unas lentes con unas precisiones de 40 nanómetros. Tienen unos coatings y tal. Tengo esta oferta. Estoy pagando 250.000 euros por pieza. Tengo unos detectores que estoy comprando en Estados Unidos, de tal, no sé qué. Y les digo, mi opinión es, no entréis todavía por detectores, ¿no? Pero sí por la parte de coatings de detectores. Y empezar a estudiar el galio, el antimonio, el indio, todas estas reacciones químicas de los fotones. Empezar a estudiar eso
en la universidad, con tesis, no sé qué, empezar a estudiar eso, porque eso, o sea, si yo tengo un ecosistema aquí alrededor, donde hay gente que sale con tesis, que sabe un montón de esto, me da otros 2 escalones de deep tech para ser el rey del mambo y no tener... o sea, a mí no me gusta la filosofía de integración, me gusta llegar rápido al mercado, como sea, pero luego, una vez que tienes la posición tomada, empezar a abrir valor añadido pues con un control mayor de la tecnología, ¿no? Entonces, o sea, poniéndolo en positivo, creo que eso es lo que hay que hacer con el sector del espacio. Vendrá alguien que pueda hablar de otro tema, decir, ¿cómo imaginas tú 2 peldaños arriba, aguas arriba de lo que tú estás haciendo, que te acompañen en talento, en gente, tesis, producto, bueno, más o menos, ¿no? Que luego podamos ir al gobierno vasco y le digamos, vamos a montar un CFA de espacio con esas tecnologías y tal. Eso me voy a quedar con esa parte. Si no se hace, porque también entiendo que hay cuentas de resultados que hacer, o sea, que están las convocatorias de Horizonte Europa, que están las convocatorias de Asitec, de tal, y todo el mundo tiene que hacer la cuenta. Entonces, hay que vivir. Pero el problema es que creo que muchas veces no da para más que vivir, para estar en la rueda del hámster, alimentando convocatorias. Entonces, pues tenéis unos récords de captación de proyectos europeos que no tiene nadie. Yo creo que estaréis igual por delante del CSICO en ese nivel en España, ¿no? Segundos, bueno, increíble. Pero no sé si es el hámster dando vueltas o de ahí se genera algo. Si a mí me tocara hacer esto, si no. O sea, porque no, o sea, lo que no tiene sentido es venir a criticar, ni a la universidad, ni a tal. Es contar lo que habría que hacer y bueno, pues, o sea, probablemente requiera una gestión que además yo creo que Tecnalia tiene que tener manos más libres que la universidad o tal para hacer muchas transformaciones. Y no puede ser que el sector de la tecnología no se transforme mucho cada 5 años. Si no se transforma mucho, significa que el mercado está en otro sitio. Cuanto rascas un poco sale mucho aquí, ¿eh? ¿Quién? ¿Alguna preguntita más? Sí, son 8:30. Sí. Pues creo que es el momento de hacer el reconocimiento bien ganado por todo, por la parte emocional y por la parte intelectual, a Juan Tomás Hernani. Muchas gracias. Sí, bueno, pues como ha dicho el profesor Landeta, es el momento de reconocer a Juan Tomás Hernani pues, como amigo de la Fundación. La verdad es que ya era amigo, este es un reconocimiento oficial, pero amigo ha sido siempre, amigo personal nuestro desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, este es un reconocimiento muy especial. Voy a ver si consigo sacar aquí la pieza. Bien. Bien. Bueno, pues para reconocerle como amigo de la Fundación le vamos a entregar esta pieza, este pequeño trofeo. Es un diseño, diríamos especial para este tipo de actos. Es el taller Iruki del artista Jesús Pastor. Entonces, tiene la forma más o menos de una estela vasca y la parte, diríamos, de soporte, que es, como veis, es madera barnizada, representa a la universidad. Tiene aquí la U de la universidad. Tiene aquí la U de la universidad. Y las piezas de bronce representan dentro de la universidad, como veis, dentro de la universidad representan pues la docencia y la investigación, que es pues una de las diríamos de los objetivos de apoyar de la Fundación Emilio Soldevilla, apoyar tanto la docencia, diríamos, superior como la investigación. Y al lado aparece una pieza
de bronce que representa, bueno, la empresa, las organizaciones, etcétera, externas a la universidad, pero con las que entendemos que la universidad tiene que estar muy, muy vinculada. De hecho, precisamente la fundación es Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la empresa en sentido amplio, en el sentido de que nosotros pensamos que debemos también de trabajar desde la universidad para las empresas, para la organización, para la sociedad. Y nuestro apoyo como fundación también va en este mismo sentido. Bien, pues entonces le voy a hacer entrega. Bueno, y simplemente pues comentar al final que Juan Tomás Hernani así pues forma parte de una lista importante de 23 personas, amigos y amigas de la Fundación. Voy a decir rápidamente las últimas, ¿no? Bueno, por ejemplo, Javier Hernani, del que hemos hablado, su hermano, Alberto García Erauskin, que fue presidente de Euskaltel, Miquel Rentería, que es fundador y líder del proyecto Wacom Project, sabéis, de una fundación también para apoyar la investigación en enfermedades raras. Próxima conferencia. Y bueno, el próximo conferenciante, Javier Ormazábal, presidente de Velatia, Andoni Aldecoa, el director general de ITB, Luis Tomás Díaz de Castro, que es un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Esmorís, consejero delegado de Tubacex, Encarnación González Vázquez, esta es académica, ha sido durante 12 años presidenta de AEDEM. AEDEM es la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa, digamos, de investigadores, de profesores investigadores en economía de la empresa, con la que tenemos una gran relación. Y, bueno, pues el último, Juan Tomás Hernani. Hay muchos más, Bueno, pues con esto acabamos y el lunch en diciembre. 20 de febrero. Muy bien.